En esta sesión vamos a realizar unas prácticas de cálculo con el uso del utilitario de Aula 74 para familiarizarnos con los cálculos de presión de agua sobre un muro. Entramos a Geotecnia, caso 0. Tenemos este cuadro de diálogo en donde vamos a realizar un cálculo para un suelo que tiene 30 grados, una altura de muro de 5 metros, una altura de nivel freático de 2.5 metros. Vamos a considerar que el terreno es plano sobre la corona del muro, también que la parte posterior del vástago es a 90 grados o 0 grados con respecto a la vertical para el caso del programa, peso específico de 18 y tenemos también un peso saturado de 20. Vamos a calcular y obtenemos este diagrama de presiones sobre el muro que lo vamos a explicar. En este utilitario podemos experimentar el cálculo del coeficiente tanto en reposo como activo. El coeficiente para 30 grados nos ha dado un valor de 0,5 y el coeficiente para empuje activo nos ha dado un valor de 0.33. Se puede notar que el coeficiente en reposo es mayor que el coeficiente en empuje, que era lo que se había revisado en la parte teórica de las lecciones anteriores. Tenemos la ubicación del nivel freático sobre el muro a una profundidad de 2.5 metros. Podemos ver cómo se desarrolla la presión sobre el muro hasta la altura de los 2.5 metros, obteniéndose un valor de 22.5 kilopascales, que sería igual a 2.5 multiplicado por el peso específico del suelo, que es del suelo seco. Tenemos suelo seco y suelo saturado. Suelo seco 18 nos da un valor de 45 como presión geostática, es decir, presión vertical. Multiplicamos en este caso por 0,5 y tenemos un valor de 22.5 kilopascales de esfuerzo o de presión en esta cota donde se encuentra o donde inicia el nivel freático. Si multiplicamos 22.5 por la altura y dividimos para 2, es decir, sacamos el área de este triángulo, vamos a obtener la fuerza de empuje del suelo sobre esta parte del muro. Entonces 22.5 multiplicado por 2.5 y dividido para 2 nos da 28.5 kilonewtons, que es lo que tenemos acá. Ahora observar, a partir de este punto, como existe el nivel freático, el triángulo de presión cambia de pendiente. Luego, para calcular la presión en el fondo, mantenemos constante la presión que se encuentra sobre el nivel freático. Sería la variación producida por el peso específico efectivo o sumergido, que se calcula restando al peso saturado el peso específico del agua. Entonces 20 kilonewton por metro cúbico menos 9.8 del peso específico del agua nos da este valor de 10.19 como peso específico efectivo. Esto multiplicado por 2.5 nos da 25.5, que es el peso del suelo sumergido, es decir, esta base que estoy señalando. Para convertirla en presión horizontal, el valor de 25.48 lo vamos a multiplicar por el coeficiente K sub 0, que nos va a dar un valor de 12.74. Sumado con 22.5, vamos a obtener un valor de esfuerzo efectivo de 35.24. Es decir, toda esta base
va a tener un valor de 35.24 como esfuerzo efectivo. El cálculo de la presión de poros, que lo tenemos acá en este cuadro, simplemente va a ser igual a 2.5 por 9.8, nos dará 24.53. Si le sumamos a los 23.54 de esta base de esfuerzos efectivos, obtenemos la presión total en la base, que es de 59.76. Ese más o menos sería el procedimiento que habría que seguir para calcular las presiones sobre el muro cuando tenemos un nivel freático. Y para poder determinar la carga final, podríamos utilizar este procedimiento de trabajar con las figuras. Por ejemplo, este rectángulo sería igual a 22.5 multiplicado por 2.5. Nos da el valor de 56.3. Este triángulo de aquí, que viene a representar el incremento de esfuerzos efectivos, sería igual a la base del triángulo, que lo tenemos como esfuerzo de suelo sumergido, 25.48, que es geostático, multiplicado por 0.5, tenemos 12.74, que sería la base de este triángulo. Multiplicado por 2.5 y dividido para 2, obtenemos el valor de 15.9 kilonewton de carga. Y para obtener la fuerza que ejerce el agua, de igual manera se multiplicaría la presión de poro, que es un valor de 24.53, por la altura, que es 2.5 dividido para 2, y nos da el valor de 30.7 que tenemos aquí. Cada figura tiene su centro de gravedad en donde actúa la carga. Para este triángulo dividimos 2.5 para 3, 0.83, entonces a 0.83 desde el nivel freático se ubicaría esta fuerza. La del rectángulo se ubicaría en la mitad, es decir, a 1.25 de esta altura. Igual este triángulo con este de la presión de agua se van a ubicar a 1/3 de 2.5. Se hace la sumatoria de fuerzas y se encuentra el centro de gravedad de todo este polígono de cargas y se obtiene una carga total de 131 kilonewtons ubicado a 1.55 desde la base. Con esta información verificaríamos la estabilidad del muro y luego procederíamos al diseño estructural. Si tenemos una carga sobre el relleno, colocaríamos aquí su valor, por ejemplo, valores típicos de 10 kilopascales, le damos a calcular y se nos va a añadir un rectángulo de presiones que representa el empuje de esta carga repartida en el relleno, que no es más que multiplicar esta carga por el coeficiente que hemos decidido utilizar. Aquí sería 10 por 0.5, nos va a dar 5 kilopascales que tenemos representados acá. Multiplicamos 5 por 2.5 y nos da el valor de 12.5 ya como carga puntual. Entonces esta carga se añadiría al polígono de cargas para proceder a la verificación de la estabilidad y el diseño posterior. Con esta pequeña herramienta podemos hacer prácticas de cálculo para adiestrarnos un poco más en el manejo de las formulaciones previamente estudiadas. Si nosotros cambiamos el coeficiente, por ejemplo, con K sub 0 estamos obteniendo un empuje total de 149.7 kilonewtons. Cambiamos a una presión activa y se baja a 110 kilonewtons. También podemos modificar el nivel freático cambiando la altura H1 mediante este botón. Podemos ver cómo van variando los diferentes diagramas de presión a medida que movemos el nivel freático. Podemos desactivar o activar la presión de poros, podemos limpiar las fuerzas o visualizar las fuerzas. Podemos también montar los diagramas para ver alguna diferencia. Por ejemplo, quitemos los resultados sobre el diagrama y pidamos que se haga el cálculo con K sub 0, pero que no se limpie la pantalla. Podemos ver ahí la diferencia entre un coeficiente y el otro coeficiente. Por ejemplo,
ahí quitando el resalte de la presión de poros, podemos subir un poco más. Por ejemplo, voy a dejar en 0 la carga sobre el relleno. Tengo este triángulo, cambio a empuje activo, calculo y puedo ver una diferencia entre utilizar el un empuje o el otro empuje. Entonces este pequeño programa sería como una especie de laboratorio donde yo puedo ir modificando valores y viendo cómo me afecta la inclusión de una densidad u otra densidad de un coeficiente o de otro coeficiente. Podemos variar la altura del nivel freático y podemos ver cómo se da esa variación en los diagramas. Este utilitario nos sirve para revisar los cálculos estudiados anteriormente, teóricamente, ahora a través de valores, para incrementar la absorción de los conocimientos.